AMLO encara a Biden durante una conferencia matutina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encaró a su homólogo de la potencia del norte, luego de que la Casa Blanca brindara información falsa sobre el actual gobierno mexicano. No somos iguales, sentenció AMLO, además de ratificar su compromiso contra la corrupción, así como asegurar que su familia no tiene contratos ni hace negocios con su gobierno. Pero esto no fue lo único que el presidente de México dijo a Joe Biden. ¿Qué más dijo AMLO? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, desmintió información proveniente de la potencia del norte y aprovechó para reiterar su lucha contra la corrupción. En su conferencia matutina, AMLO se refirió a la información malintencionada y fuera de contexto que llegó desde la potencia del norte, publicada por Latinos y Mexicanos contra la corrupción. Dicha información, dada en un reportaje con montos falsos e información imprecisa, mencionaba que mientras AMLO exige austeridad, su hijo mayor reside con comodidades al norte de Houston. Ante esta situación, que se limita a describir el lugar donde vive el hijo del presidente de México sin vínculo alguno con el gobierno o indicio mínimo de corrupción, AMLO salió a aclarar el panorama. El presidente de México le dio contexto a la desinformación malintencionada sobre su hijo José Ramón López Beltrán, de 40 años, casado y quien sí vive en Houston, pero sin ninguna relación con su gobierno. En este gobierno no tienen influencia mis hijos. No se les dan contratos a ningún recomendado. Fue la respuesta firme de AMLO, haciendo referencia a gobiernos pasados que, a diferencia de su mandato, sí incurrieron en delitos de corrupción. En el asunto del matrimonio es complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, explicó el presidente de México y volvió a reiterar que su gobierno no tiene ninguna relación con la vida de su hijo. No somos iguales, sentenció AMLO, haciendo referencia nuevamente a gobiernos pasados y volvió a reiterar su lucha contra la corrupción. Lucha que lo diferencia de los gobiernos de derecha que estuvieron antes y que se preocuparon por sus propios intereses en lugar del bienestar del pueblo mexicano. Al reiterar el compromiso de su gobierno contra la corrupción, López Obrador mencionó que quisieron comparar la situación de su hijo con el verdadero escándalo de corrupción de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. De esta forma, el presidente mexicano recordó uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de México por parte del expresidente Peña Nieto y su entonces esposa, Angélica Rivera. Recordemos que el entonces presidente Peña Nieto, junto a su primera dama, le compraron a un contratista del gobierno una casa en la Ciudad de México valorizada en la estratosférica suma de $7 millones. Nada más lejano a los lujos despilfarradores y artimañas por lo bajo de Peña Nieto que el sincero y frontal manejo de López Obrador y su gobierno ante las falsas acusaciones de una oposición que no tiene argumentos para atacar un mandato limpio de corrupción. Por el contrario, dichas acusaciones falsas vienen por parte de las personas menos indicadas, como recordó también el actual presidente de México en una de sus conferencias matutinas. De esta forma, fiel a su estilo frontal y directo, AMLO calificó el desprestigiado periodista Carlos Loret de Mola, a cargo de Latinos, de mercenario, acusándolo de estar al servicio de la mafia del poder. Como recordó AMLO, Loret de Mola tenía una amistad cercana con el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad Pública García Luna, e incluso inventó, junto con funcionarios de la Secretaría de la Marina, el falso caso de la niña Frida Sofía, supuestamente atrapada en una escuela durante el terremoto 2017 en México. Una vez más, AMLO vuelve a demostrar la soberanía de su gobierno al salir a desmentir acusaciones falsas, así como poner en su lugar a corruptos que buscan manchar a su gobierno de izquierda limpio de corrupción. A pesar de las falsas acusaciones que buscan sabotear un gobierno ejemplar como el de AMLO, el pueblo mexicano no se deja engañar y respalda al gobierno de izquierda de López Obrador.
En ese sentido, el pueblo de México le da un índice de aprobación extraordinario a su actual mandatario, ya que aproximadamente 3 de cada 4 mexicanos se encuentran satisfechos con el gobierno de AMLO. El presidente de México no es ajeno al respaldo del pueblo y declara que por más ataques infundados, su gobierno tiene el respaldo popular y que de ninguna manera va a traicionar al pueblo. Acerca de su honestidad, López Obrador les repite a sus adversarios lo que estima más importante en la vida, que es estar al servicio de los demás. En su caso, como presidente, al servicio del pueblo mexicano. No me interesa el dinero y tampoco tengo tanto apego por el poder, afirmó el presidente de México, quien recuerda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud al ponerse al servicio de los demás. El poder es humildad, es poder decir adiós en su momento, aclaró López Obrador. El presidente de México mencionó también que no todas las personas que tienen dinero son malvadas. Quienes han hecho su patrimonio con esfuerzo, trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto, agregó AMLO, quien está en contra de la riqueza mal habida, ya que le molesta y le indigna la corrupción. Entonces, vamos adelante a la transformación de México, sentenció el presidente de México, quien de esta forma reiteró su lucha contra la corrupción, así como puso en su sitio a una oposición que se basa en mentiras y desinformación. En cambio, AMLO vuelve a demostrar que está con el pueblo y la verdad. Notorio también el predominio de la corrupción, del derroche, y lo peor, la antidemocracia, imagínense. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.